Hola, muy buenos días, tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este segundo seminario debate del Grupo de Investigación en Derecho Constitucional Europeo y de la Integración Supranacional. Hoy el tema que trataremos es el derecho al aborto en los Estados Unidos, Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, y nos preguntamos el fin de la era Roe versus Wade. Nos acompañan David Mier Galera, que es doctorando del área constitucional de la UPF, Emma Díaz Ruiz, que es doctoranda del área de filosofía del derecho, igual de la casa, y el profesor Víctor Ferreres Comella. Vamos a hacer así. Primero Emma, que tiene la posición que defiende Dobbs versus Jackson, empezará. Después David. Habrá un pequeño momento de réplica, si los expositores lo desean. Después comentará el profesor Ferreres y ya después abriremos el turno a la palabra. Así que sin más, Emma, tenés la palabra. Pues empezamos mal. Ahora sí, ¿no? Vale. Vale, antes de empezar con los argumentos a favor, quiero introducir un poco la sentencia para que entendamos todos en qué caso nos encontramos. En 2018, el estado de Mississippi aprobó una ley que prohibía el aborto más allá de las 15 semanas de gestación. Se supone que, de acuerdo con los precedentes de Roe v. Wade y Casey v. Planned Parenthood, existe un derecho fundamental a abortar hasta la viabilidad, que se sitúa más o menos sobre las 23-24 semanas de gestación. Esta ley de Mississippi no llegó a entrar en vigor. El Tribunal Federal de Primera Instancia consideró que era inconstitucional, entonces no entró en vigor. Esta sentencia fue recurrida y el Tribunal del Quinto Circuito Federal de los Estados Unidos confirmó la sentencia. Entonces se presenta un recurso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde el estado de Mississippi pide primeramente defender la constitucionalidad de la ley, que permite el aborto hasta las 15 semanas de gestación, y que se anulen los precedentes de Roe v. Wade y Casey v. Planned Parenthood. Entonces, en esta sentencia, el voto de la mayoría, escrito por el magistrado Samuel Alito, en el cual se juntan el magistrado Gorsuch y Amy Coney Barrett, es el voto mayoritario, y después hay dos concurrencias de Thomas y Kavanaugh que están a favor tanto de anular el precedente como de defender la constitucionalidad de la ley. Después Roberts vota a favor de defender la constitucionalidad de la ley, pero no de anular los precedentes. Y finalmente tenemos un voto disidente de los tres magistrados progresistas Sotomayor, Kagan y Breyer, en contra de anular los precedentes y declarando inconstitucional por consiguiente la ley de Massachusetts. Entonces, empiezo defendiendo los argumentos de la mayoría. Este debate se estructura en base a dos argumentos. El primer argumento no va sobre si el aborto sobre si el aborto debería ser un derecho fundamental, sino sobre si el aborto está dentro de la Constitución de los Estados Unidos y sobre si un tribunal en Washington, no elegido por las urnas, puede imponer su criterio sobre este tema controvertido a estados cuyos ciudadanos han votado a su legislador, que ha decidido legislar este tema de una manera más restrictiva. Al fin y al cabo, Estados Unidos es un país federal y cuando la Constitución no dice nada, los estados deciden democráticamente. Por lo tanto, aquí tenemos un debate de si un Tribunal Supremo puede a la práctica imponer lo que es prácticamente una ley, que el estándar que propone Roe v. Wade es que el aborto debe ser legal hasta las 23-24 semanas de gestación, que es hasta la viabilidad. Si un tribunal que no ha sido votado, un tribunal federal en Washington, puede imponer ese criterio a los estados que han decidido legislar esto de manera
más restrictiva como reflejo de una sociedad más conservadora que desea restringir el derecho al aborto. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es examinar qué dice la Constitución sobre el derecho al aborto. La Constitución no dice nada, explícitamente no dice nada sobre el derecho al aborto. No hace ninguna mención a ese derecho y durante la historia de los Estados Unidos, hasta Roe v. Wade, fue criminalizado. El aborto fue criminalizado hasta el 1973 en la gran mayoría de los estados. Roe, sin embargo, sostiene que este derecho al aborto, que no está mencionado en la Constitución, forma parte de otro derecho que tampoco está mencionado en la Constitución, que es el derecho a la privacidad. Y ese derecho a la privacidad, Roe sostiene que sale de la primera, cuarta, quinta, novena y decimocuarta enmienda. Sin embargo, más tarde, Casey, en 1992, anula parte de este razonamiento diciendo que, que Roe, el derecho al aborto, sale de la decimocuarta enmienda, que es el análisis que nos vamos a hacer, en el cual nos vamos a centrar. Además, Casey, aunque sostuvo el derecho al aborto hasta la viabilidad, añadió un test que lo llamó el Undue Burden Test, que básicamente implica que la legislación estatal sobre el aborto no puede suponer una carga indebida sobre ese derecho. Una mujer no se puede encontrar con un obstáculo sustancial para poder acceder a ese derecho. En el caso de Casey se anuló una de las provisiones de una ley que el tribunal consideró que era inconstitucional porque obligaba a las mujeres casadas a obtener el consentimiento de sus maridos para poder a comunicar a sus maridos la decisión de abortar para poder abortar. Eso el tribunal consideró que era una carga indebida porque muchas mujeres entonces no podrían abortar si necesitaban el conocimiento de sus maridos. En ese sentido, Casey, como he mencionado, se centra en la decimocuarta enmienda. Para eso creo que es importante entender qué derechos exactamente confiere esta enmienda, por lo tanto voy a leer la enmienda y después voy a explicar cómo lo ha interpretado el Tribunal Supremo de acuerdo con su jurisprudencia. La decimocuarta enmienda la voy a leer en su versión original, dice: All persons born or naturalized in the United States are subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they reside. No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges and immunities of citizens of the United States, nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property without the due process of law, nor deny any person within its jurisdiction the equal protection of the laws. Esta enmienda hace referencia explícitamente a como el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Derechos de los cuales el Estado no puede privar a una persona sin el debido proceso legal. Sin embargo, el Tribunal Supremo sí que ha aceptado que esta enmienda confiere más derechos de los que están aquí, los derechos mencionados en las primeras 8 enmiendas de la Constitución y derechos que no están mencionados en la Constitución, pero forman parte de la historia y tradición de la nación y son implícitos en lo que se considera ordered liberty, que yo he traducido como libertad exigida. Tenemos ejemplos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo donde ha reconocido este tipo de derechos, como por ejemplo el matrimonio interracial en Loving v. Virginia o el matrimonio entre personas del mismo sexo, considerando que sí que formaba parte de la historia y tradición de la nación. Sin embargo, Roe el derecho al aborto tendría que estar incluido en esta segunda parte de derechos que no están mencionados en la Constitución, pero forman parte de la historia y tradición de la nación. Roe ignoró completamente la historia de los Estados Unidos en este sentido, en el cual, como he mencionado, el aborto fue criminalizado prácticamente en todos los estados hasta 1973. Si hacemos un análisis del common law, podemos ver una práctica casi interrumpida de prohibición del aborto bajo sanción penal. El voto disidente de hecho no identifica ninguna autoridad pre-Roe que apoye esta existencia de un derecho al aborto
ni siquiera precedentes federales ni estatales, ni ningún tratado académico antes del 1973 que defendiera que existiera este derecho. Casey se centró en el concepto de libertad a la 14ª enmienda y defendió este esquema de se puede abortar libremente hasta la viabilidad. Sin embargo, Casey sostuvo este equilibrio que defiende el Tribunal Supremo de que la mujer tiene derecho a abortar hasta la viabilidad y en el momento en que llega la viabilidad se supone que el Estado ya tiene un interés para proteger la vida del feto, entonces a partir de ese momento el Estado sí que puede restringir el aborto porque en ese momento el interés de proteger la vida del feto se vuelve importante. Sin embargo, Roe tampoco argumenta por qué la viabilidad realmente es un criterio a seguir. De hecho, en la mayoría de estados donde es legal el aborto no se usa la viabilidad como criterio porque la viabilidad depende de muchas características que no necesariamente tienen que ver con el feto, depende de los recursos en los hospitales, depende de dónde, en qué condiciones da a luz la mujer, etc. Después, la segunda parte del debate se centra sobre si un precedente erróneo puede ser anulado por parte del tribunal. El voto disidente habla de que anular este precedente heriría pues, la legitimidad del tribunal, pero el Tribunal Supremo en su historia, desde su creación hasta 2018, anuló 141 precedentes. Tenemos decisiones del Tribunal Supremo como Brown v. Board of Education, que acabó con la segregación en las escuelas, Lawrence v. Texas, que declaraba inconstitucional la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, o Obergefell v. Hodges, que establecía que la Constitución garantiza el derecho al matrimonio para las uniones de personas del mismo sexo, Roper v. Simmons, que acabó con la pena de muerte para menores de edad, Gideon v. Wainwright, decisión que estableció el derecho a asistencia letrada para los acusados de cualquier tipo de delito. Todas estas decisiones son decisiones del Tribunal Supremo que anularon precedentes anteriores, precedentes equivocados. El principio de estar vinculado por el propio precedente, el principio que en Estados Unidos llaman stare decisis, no es un mandamiento absoluto. Cuando se toma una decisión equivocada, el país suele quedarse en el error a no ser que el tribunal decida corregirlo. Es verdad que se puede reformar la Constitución. La Constitución de Estados Unidos se ha reformado 27 veces, pero reformar la Constitución es un proceso difícil. Por lo tanto, en circunstancias apropiadas, el tribunal debe estar dispuesto a reconsiderar y, si es necesario, anular precedentes. Durante su larga historia, el tribunal ha establecido una serie de criterios no exhaustivos que si se cumplen, se puede anular el precedente. En esta decisión, el tribunal analiza 5 de estos criterios que ahora voy a exponer. En primer lugar, tenemos la naturaleza del error del tribunal. El análisis en Roe, como he comentado, era erróneo. El análisis que se hizo de la historia pre-Roe concediendo un tipo de derecho al aborto nos lleva a la conclusión de que no existía. De hecho, en la decisión de Dobbs tenemos un anexo de prácticamente 100 páginas con todas las leyes que prohibían el aborto bajo sanción penal hasta 1973. El tribunal lo que hizo con esta decisión es usurpar el poder de los estados para decidir sobre un tema que no está en la Constitución Federal de los Estados Unidos. Y las decisiones que se encuentran en la Constitución, principios y valores que no pueden leerse de manera justa en el documento, usurpan la autoridad del pueblo. Eso es lo que dijo Justice White, uno de los magistrados del Tribunal Supremo. En segundo lugar, tenemos la calidad del razonamiento. Como he dicho, Roe fracasó a la hora de proporcionar fuentes históricas que demostraran que este derecho forma parte de la historia y tradición de la nación. Además, lo que hizo Roe es prácticamente proponer una ley que ninguna de las partes, en el caso de Roe, pidió. Ninguna de las partes pidió que el aborto tuviera que ser legal hasta la viabilidad. Los demandantes, en el caso de Roe, proponían que el aborto fuera legal en cualquier momento del embarazo, mientras que el estado de Texas, en ese caso, proponía que el
el aborto debía ser ilegal porque el Estado tenía un interés en proteger la vida del feto. Sin embargo, en este caso, el Tribunal Supremo actuó como un legislador que no ha sido elegido en las urnas. Después tenemos la viabilidad de la decisión. Aquí vuelvo al argumento que hizo Casey de imponer un estándar, el estándar del undue burden, de qué significa un obstáculo sustancial para que una mujer no pueda acceder al aborto. Ese estándar es un estándar muy difícil de determinar y es lo que llaman los magistrados del Tribunal Supremo un unworkable standard. Después hablamos de lo que son los intereses, los reliance interests, que serían como los intereses en los cuales la gente confía después de esta decisión, la seguridad jurídica que ha creado esta decisión y todos los derechos que se han creado, qué implica para la gente que confía en ello. En ese sentido, por ejemplo, si en un caso hipotético el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anulara el precedente de Obergefell, todas las personas del mismo sexo que están casadas, pues su matrimonio dejaría de existir, sería un matrimonio nulo. Entonces hay unos intereses muy fuertes de dependencia en esta decisión y anularla, aunque hipotéticamente fuera una decisión errónea, causaría un daño muy importante. Por lo tanto, el Tribunal Supremo, en los casos en que se haya tomado una decisión errónea, si realmente hay unos intereses de dependencia creados y anular esa sentencia implicaría un desastre jurídico, la verdad, entonces el tribunal puede mantener una sentencia equivocada. En este caso, los intereses creados son muy difíciles de determinar. Realmente es difícil argumentar que las mujeres en Estados Unidos organizan su vida de acuerdo con la posibilidad que tengan de abortar en el caso de que se queden embarazadas. Es muy difícil de cuantificar ese tipo de interés, es muy difícil de delimitar. Por lo tanto, en este caso no podemos considerar que se cumple no podemos considerar que se hayan creado unos intereses de dependencia suficientes como para no anular el precedente. Y después, este precedente es el precedente de Roe. Si leéis la sentencia, tiene muchas inconsistencias procesales y el efecto que ha tenido Roe en otras áreas del derecho básicamente ha supuesto un daño en todo lo que en los principios de legitimación activa, etc. Aunque esto es un argumento que el tribunal menciona de manera breve. Por lo tanto, tenemos los dos argumentos. Primer argumento, el Tribunal Supremo ha decidido sobre un tema que no está en la Constitución, por lo tanto, es algo que pueden decidir los estados de manera democrática. Ha impuesto lo que es prácticamente una ley y es deber del tribunal ahora, 50 años después, anular este precedente y devolver este derecho a decidir a los estados. Y como esta decisión es errónea y tampoco anularla no implica que todas las personas que confían en este precedente no puedan, es decir, que los intereses que ha creado esta decisión no son suficientes como para no poder anularla. No sé si me explico bien. Lo que quiero decir es que las expectativas que ha creado Roe para todas las mujeres de Estados Unidos, que son las personas que necesitarían poder acceder al aborto, los intereses y las expectativas que se han creado, anular este precedente no implica que estas personas tengan que organizar su vida de una manera distinta. Además, igualmente, las mujeres siguen teniendo poder político, siguen pudiendo votar y la realidad es que los Estados Unidos es un país que no está unido en el tema del aborto. Hay 16 estados donde la mayoría de la población, de acuerdo con un artículo publicado por el New York Times a principios de este año, están en contra del aborto. En Mississippi el 59% de la población está en contra del aborto y también la mayoría de mujeres están en contra del aborto.
las mujeres siguen pudiendo votar y pueden revertir, bueno, no pueden anular este precedente, pero pueden cambiar la ley en su estado para permitir el aborto. Y aquí acaba mi presentación y doy el turno a David. Gracias, Emma. David Mier, en contra del overrule. Vale, muchas gracias, Emma. Bueno, a partir de la intervención de mi compañera y de la mía propia, lo que se va a ilustrar esencialmente es cómo Dobbs refleja claramente dos formas de entender la Constitución, la interpretación de los derechos, el papel que debe desempeñar el Tribunal Supremo en la interpretación de esos derechos y el valor del precedente jurídico. Es decir, lo que hemos visto es cómo a partir de un caso, de un derecho concreto, del aborto, se perfilan dos sistemas constitucionales norteamericanos distintos. Y el razonamiento de la sentencia, al final, responde a cuatro grandes preguntas. ¿Existe el derecho expreso del aborto en la Constitución? Si no existe este derecho expreso, existe un derecho implícito en la Constitución que, como veremos, la respuesta varía en función del método interpretativo que adoptemos. En tercer lugar, ¿cuál es el órgano competente para reconocer esos derechos implícitos? ¿El Tribunal Supremo o el Congreso? Y en cuarta y última instancia, ¿cuáles son las consecuencias de la indebida derogación de un precedente? ¿Y qué efectos tiene eso no solo sobre los derechos de la mujer, sino sobre la posición constitucional y en especial la legitimidad del Tribunal Supremo? Entonces, seguramente en lo único que ambas partes están de acuerdo es que efectivamente el derecho al aborto no está expresamente contenido en la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, como muy bien ha reflejado en la exposición la otra parte, mi compañera Emma, pues se aplica un método de interpretación tradicionalista, es decir, solo se reconocen los derechos que están contenidos en la Constitución o aquellos que están enraizados en la historia constitucional. Claro, esto presenta un primer problema. Primero, el riesgo de petrificación, ¿no?, del ordenamiento jurídico. Bajo este parámetro interpretativo, difícilmente se hubiesen consolidado pues, progresos en materia de derechos civiles o en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Y además, tampoco está tan claro que en la historia constitucional de los Estados Unidos no exista un derecho al aborto, porque desde la fundación de la República hasta finales del siglo XIX, el aborto no estaba criminalizado en las leyes de los estados, porque bebía principalmente de la tradición de la common law que había tendido a diferenciar entre el aborto con carácter previo y posterior a lo que le llaman quickening, que es el momento del despertar del feto. De manera que con carácter previo a este momento no estaba criminalizado. Frente a esa interpretación tradicionalista, que nos aboca irremediablemente a no reconocer el derecho al aborto, existe otra forma de entender la Constitución, que es entenderla de forma evolutiva y además sustantiva. Y en este sentido, ¿no?, pues es donde se sitúan pues, Roe, Casey y después la parte minoritaria en Dobbs, que enmarcan el derecho implícito al aborto en el marco del proceso debido, del artículo 14, de la enmienda 14ª, que básicamente no hay un fragmento de la misma que dice «Nor shall any state deprive any person of life, liberty or property without a due process of law». Claro, la cuestión es ¿qué significa libertad en 2022? ¿Significa libertad en 2022 lo mismo que significaba en 1868 cuando la enmienda fue ratificada? Momento en que además no participó ninguna mujer. ¿Significa libertad como en aquel momento no estaban reconocidos los derechos reproductivos como parte integrante de la libertad de la mujer? ¿Eso obliga a que un momento posterior, 150 años más tarde, continúe sin estar reconocido? De hecho, como bien ha citado en la sentencia, para ilustrarlo, recoge un grupo de casos para justificar que no forma parte de la historia constitucional. Efectivamente, estaba criminalizado Missouri 1825, Illinois 1827, Indiana 1835, Michigan 1846, New Hampshire 1849, bueno, y así una lista de precedentes. Claro, ¿sigue siendo la sociedad la misma que hace 150 años? Esta parte, o la parte minoritaria, entiende que no, que el derecho al aborto sí forma parte de esta cláusula de vida. Y además,
lo vincula a una forma de entender la Constitución que está también presente desde los primeros precedentes, por ejemplo, McCulloch contra Maryland, porque la Constitución de los Estados Unidos está escrita pues, en términos de la suficiente generalidad y abstracción como para permitir precisamente que estos grandes principios, que el contenido y el alcance de los derechos se adapte en cada época y en cada generación a los valores presentes. Por lo tanto, hay una forma evolutiva de entender el derecho y la Constitución que permite pues, perdurar su vigencia. Además, no solo eso, sino que este caso se enmarca en un conjunto de una línea jurisprudencial que ha considerado que la Due Process Clause tiene un carácter sustantivo. Y ellos han sido desarrollados por una amplia línea de jurisprudencia desde mitad del siglo XX, desde los casos como Loving versus Virginia, ¿no? Donde se reconoce al matrimonio interracial, pues hasta el acceso a los métodos anticonceptivos como Griswold o el matrimonio de las parejas del mismo sexo en Obergefell en 2015. Claro, todos estos casos nos dicen que la cláusula, el concepto de libertad, que la cláusula de proceso debido ampara la esfera, las decisiones más personales e íntimas que puedan adoptar el individuo, vinculadas estrechamente con su dignidad y su autonomía, porque eso define lo que es un individuo libre, porque en el núcleo de la libertad reside que cada uno pueda definir el sentido de su existencia. Y en tanto que los atributos de la personalidad, para que sean atributos de la personalidad, deben corresponder a la persona, no pueden ser decididos por el Estado. Por eso, la cláusula tiene un carácter sustantivo y a ello se vincula, claro, porque la parte mayoritaria de la sentencia lo que dice, no, es que el aborto no tiene nada que ver con estos derechos porque es el único que destruye la vida. Pero claro, pero tiene una conexión con todos ellos porque forma parte de ese principio de autonomía y de intimidad en que el individuo está protegido frente a las interferencias del Estado. Eso es entonces, o el voto de la mayoritaria, nos llegan a decir, o es una hipocresía, o todos los derechos sustantivos están en peligro. Como muy bien, de hecho, hay un voto particular del juez Thomas que dice, bueno, pues no nos quedemos aquí. Anulemos el resto de precedentes conforme los cuales la cláusula era sustantiva. Claro, el juez Thomas lo que en realidad estaba haciendo era la consecuencia lógica del razonamiento de la sentencia. ¿Por qué pararnos ahí bajo ese mismo criterio interpretativo? Al fin de cuentas, cuando se reconoce el acceso a los métodos anticonceptivos o se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, hasta ese momento no estaba en la tradición constitucional. Estaba prohibido o estaba prohibido, además. Bueno, eso por una parte. Además, la sentencia no reconoce tampoco, ni Roe ni Casey reconocen el derecho al aborto con carácter absoluto. Lo que se hace es una ponderación de intereses y se fija un estándar, que es el criterio de la viabilidad. ¿La viabilidad cómo se define? Pues el momento en el que el feto es capaz de sobrevivir de forma independiente fuera del útero materno. A partir de ese momento, que es un dato objetivo y verificable, pues se pondera que hasta ese momento prevalecen los intereses de la mujer. ¿Por qué? Porque al final su decisión afectará tanto a la transformación de su cuerpo durante el proceso del embarazo y además es una decisión que tiene unas consecuencias de por vida que le condicionará a nivel personal, familiar, económico y profesional. Por lo tanto, hasta ese momento se priorizan los derechos de la mujer. A partir de ese momento, de la viabilidad, se permite a los estados que defiendan otros intereses legítimos, como puede ser la protección de la vida futura, y por tanto pues prohíban o restrinjan el aborto. De hecho, incluso Casey corrigió a Roe y permitió una mayor flexibilidad en el carácter previo a la viabilidad, de forma que estableció el criterio de que el Estado puede mostrar otros intereses, por ejemplo, la protección de la vida no nacida, siempre y cuando estos intereses no supongan, hasta el momento de la viabilidad, una restricción, un obstáculo sustantivo que impida el ejercicio efectivo de la mujer al aborto. Por tanto, en base a esta concepción, que sí que es evolutiva y sustantiva, sí que se puede entender que el derecho al aborto forma parte de forma implícita de la Constitución de los Estados Unidos y del proceso de vida. ¿Cuál es la otra gran objeción que plantean? La objeción democrática. Nos dicen, nuevamente,
Claro, como es una cuestión controvertida, la tiene que decidir el pueblo. Como la Constitución no dice nada, lo neutral es que no esté regulado por parte del tribunal, sino que continúe siendo que no sea pro vida ni pro aborto. Pero claro, eso toca un poco incluso la definición del derecho, ¿no? ¿Qué es al final el derecho? Sino algo que no es disponible para la mayoría. Especialmente que lo salva esos elementos de la libertad y de la esfera individual frente a los vaivenes del proceso político. Además, lo neutral no es que la Constitución abolir el derecho, el precedente. Lo neutral es precisamente continuar garantizando un precedente que ha amparado a las mujeres durante 50 años, en el que han confiado para adoptar sus decisiones personales. Una decisión que quita derechos no es neutral. No es neutral porque además afectará de forma especial a aquellas mujeres con menos recursos, que se verán obligadas seguramente a recurrir a prácticas ilegales, clandestinas, o a trasladarse a otros estados con las dificultades que ello puede suponer, especialmente si son de recursos pues, escasos. Y además, lo que se logra no es retirar a la Corte del proceso, sino incluso incrementar su protagonismo, porque se abren nuevas incógnitas que la Corte deberá responder. ¿Puede, por ejemplo, un Estado prohibir viajar a una mujer para evitar que se le practique un aborto? ¿Puede un Estado impedir la publicidad de otro Estado en ese Estado sobre el procedimiento del aborto? ¿Puede un Estado impedir que se importen medicamentos del otro Estado para el posoperatorio? Todo eso al final lo tendrá que resolver la Corte. Por lo tanto, no hay un menor protagonismo, sino que a futuro una mayor intervención del tribunal, si es lo que se pretendía. Y por último, además de suprimir un derecho consolidado durante 50 años, se hace en contravención del principio legal, de una doctrina legal que ha sido definida por el Tribunal Supremo y que se denomina el stare decisis. El stare decisis esencialmente lo que nos dice es, para la anulación de un precedente deben ofrecerse razones o una justificación, una motivación que así lo permitan entender. ¿Por qué? Y a través de ello lo que se garantiza es que el desarrollo de los principios legales pues, sean con carácter predecible, con carácter imparcial, con carácter consistente, que el juez aplique la ley y que no muestre sus inclinaciones personales simplemente, y que además se garantice la seguridad jurídica. De hecho, Casey y Roe lo que han garantizado durante 50 años ha sido seguridad jurídica a las personas beneficiarias, tanto a hombres como a mujeres, especialmente a mujeres, pero que han podido estructurar sus relaciones personales e íntimas en la confianza de que en caso de que los métodos anticonceptivos hierren o no sean eficaces, podrán disponer del aborto. Y no solo eso, sino que es un caso que es definido por el tribunal como un watershed, por Casey, lo definió watershed, uno de esos raros casos que suponen un punto de inflexión. Y además solo identifica dos, Brown y Roe. Y dice, ¿por qué? Este caso es especial porque es uno de esos raros casos en que se pide al tribunal que zanje la división social existente. Por ello, la anulación de este precedente deben ofrecerse razones convincentes que no lleven a dudar de que ha sido objeto o resultado de la presión política y con ello erosionar la legitimidad del propio tribunal. ¿Pero qué hace la mayoría aquí? La mayoría se centra en decir, básicamente, que el precedente es erróneo y que el precedente es erróneo y que el estándar de legalidad no es operativo. Pero claro, existe un test, ¿no?, para anular ese precedente, que además Casey, pues al ser un control de Roe ya en sí mismo, ya analizó si existían los motivos o no. Y básicamente para anular un precedente, pues deben probarse que han sucedido las cuestiones, hay cambios fácticos en los hechos, en la sociedad, o jurídicos que justifican que aquellos precedentes son obsoletos. Y si hacemos este test, rápidamente lo que vemos es que lo único que ha cambiado realmente es la composición del tribunal. Porque a nivel jurídico, pues Roe y Casey, de hecho, ha sido invocado por Lawrence y por Obergefell para consolidar los derechos en el ámbito de las parejas y las relaciones del mismo sexo.
Además, ha sido desarrollado por innumerables tribunales, incluso por el Tribunal Supremo, en casos y sentencias como en Akron, en que han desarrollado el principio. El criterio de habilidad, además, es compartido en líneas temporales similares por países como Islandia, como Holanda o como Nueva Zelanda. Tampoco se ha demostrado, o la otra parte ha ofrecido, un estándar que sea igual de efectivo en la ponderación de intereses y de derechos. Por ejemplo, Mississippi, 15 semanas en lugar de 22, 24. O puede ser más restrictivo, porque claro, como es derogar el precedente, podría ser anularlo o 6 semanas, ¿no? Es decir, unos baremos que no pondrían intereses y no consideran los intereses de la mujer y que durante el embarazo pueden haber una serie de circunstancias cambiantes, tanto familiares como laborales, como incluso en la propia salud de la mujer, que justifiquen la necesidad de ese embarazo, del aborto. Y además también nos dicen, claro, es que hay otro problema. El problema es que el estándar del obstáculo indebido, sustancial, es muy general. Claro, pero eso es un estándar del derecho, un estándar general que permite, ¿no?, su aplicación a los casos y su flexibilidad. En relación también a los hechos fácticos, no ha cambiado nada tampoco. Las mujeres se siguen embarazando sin ser ello planificado, las consecuencias del embarazo siguen siendo los mismos, con las modificaciones, las transformaciones para el cuerpo y para su vida y su desarrollo económico, social y familiar. De hecho, además, sorpresivamente, quien lo presenta es Mississippi, donde el 62% de los embarazos son no planificados, donde la mujer tiene un 75% de peligro en caso de dar a luz que en caso de abortar, donde el Estado no cubre, los seguros médicos no cubren el acceso a métodos anticonceptivos y donde las escuelas públicas no dan o no imparten educación sexual. Por lo tanto, y se recoge un estudio así, da la coincidencia de que además los estados que quieren regular de forma más restrictiva son aquellos que menos invierten en la salud de la mujer y del niño. Por tanto, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado nada en ese aspecto y lo único que ha cambiado es que existía un derecho del cual durante 50 años ha dado seguridad jurídica y certeza a mujeres especialmente. Ha cambiado la forma en que la sociedad concibe el rol de la mujer. Este derecho incluso forma parte de la identidad de muchas mujeres norteamericanas. Y todo ello, y ya para terminar, además, en la medida en que se ha hecho en contra o sin atender a los principios legales que el propio tribunal había establecido, lo que ha conducido es a una erosión de la posición del tribunal, a una posición de su legitimidad que no depende de su capacidad de realizar gasto público, que no depende ni siquiera de su capacidad para garantizar el cumplimiento de las sentencias, sino de que estas sentencias se basen en principios legales. En principios legales, en este caso, el derecho a la mujer a decidir, enmarcado en el contexto de la libertad personal del debido proceso, y principios legales que no estén sujetos a presiones políticas. Porque si no, al final, lo único que se logrará es que una menor legitimidad del tribunal y una incapacidad de la ciudadanía para verse a través de esos derechos. Gracias, David. No sé si Emma quiere replicar. Bueno, en vez de hacer réplicas, mejor que hable después si hay preguntas, así tenemos... Perfecto. Vale, estupendo. Bueno, yo seré relativamente breve porque Emma y David han explicado muy bien la posición mayoritaria y minoritaria del tribunal y, en fin, son las 2:15 casi y está bien que abramos debate, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer de la manera más breve posible es lanzar algunos comentarios sueltos digamos, de derecho comparado para quizá enriquecer un poco el debate y encuadrar algunas cosas. Son cosas muy dispares, pero que creo que pueden ser de interés. Bueno, primero, simplemente una cuestión interesante. La ley de Mississippi permite abortar hasta las 15 semanas. La ley española actual permite abortar hasta las 14. Aplicando la doctrina Dobbs, la ley española pasaría al test de constitucionalidad. Pero si aplicáramos la doctrina Roe, la ley española sería declarada inconstitucional. José Juan Mores en un artículo dijo, bueno, el Tribunal Constitucional que aplique la doctrina Dobbs, porque así se declarará constitucional la ley española que tenemos. ¿Vale? Bien.
Una cuestión menor, pero interesante, ya que estamos aquí en el área de constitucional. ¿Cuántas veces decimos a los alumnos, el modelo europeo de control de constitucionalidad es un modelo abstracto, ¿no? Y el americano es concreto, ¿no? Hay que esperar un caso concreto en que se aplica la ley y es entonces cuando el juez decide no aplicar la ley si considera que la ley es inconstitucional, ¿no? Lo decimos muchas veces. Bueno, sí, muchas veces es así, pero no siempre. Ejemplo aquí. Aquí se aprueba una ley y sin que se espere a que esa ley sea aplicada en ningún caso, una clínica y un médico dicen, oiga, esta ley es inconstitucional. Y entonces inician un procedimiento, que yo no conozco muy bien los detalles, pero que un procedimiento en que el demandado son órganos del Estado, y se pide al juez que declare que la ley es inconstitucional y que impida a esos órganos aplicarla. No es que se haya castigado a este médico, no, este médico ve la ley y dice, esta ley es inconstitucional, me voy a los tribunales a que declare inconstitucional la ley. Es un control abstracto. Y además, mientras no se dicte sentencia, se pide al juez que emita una especie de orden de cesación, ¿no? Una medida cautelar de suspensión de la aplicación de la ley. Esto es interesante. Solemos pensar sobre el sistema americano con modelos que a veces no son exactamente ilustrativos. Bueno, sobre el tema más de fondo, aquí una manera de organizar esto es ver como distintos modelos para pensar sobre el tema del aborto, ¿no? Hay un modelo que podríamos llamar el modelo de la neutralidad, que es lo que dice la mayoría, neutralidad, ¿vale? La Constitución americana no reconoce a la mujer el derecho a abortar y la Constitución americana tampoco protege al feto. O sea que aquí en la mesa, digamos, no hay nada constitucionalmente relevante. Ni los derechos de la mujer, ni los intereses del feto son constitucionalmente relevantes. La Constitución no dice nada y, por lo tanto, esto es algo que los parlamentos estatales tienen que decidir. Si protegen o no a la mujer, si protegen o no al feto, es su competencia, ¿vale? Simplemente con un mínimo control judicial del rational basis, que es como si no existiera control judicial, ¿vale? Esto es un modelo. Por eso dice la mayoría, bueno, esto es un modelo de neutralidad. La Constitución no dice nada sobre esto. Y varias veces la mayoría insiste, no estamos diciendo en absoluto que el feto esté protegido por la Constitución. No lo está. Esto es un modelo. Luego está el modelo, llamemos, del balance, que es lo que el dissenting opinion, los de la opinión disidente, reclaman, dicen, esta fue la gran obra de Roe versus Wade, buscar un balance. ¿Por qué? Bueno, porque sí se reconoce relevancia constitucional a los derechos de la mujer en el tema del aborto, digamos, hay un derecho a abortar constitucionalmente garantizado, pero ese derecho no es absoluto, con lo cual nos tenemos que preguntar ¿qué intereses podría el Estado legítimamente invocar para justificar la restricción de ese derecho? Con lo cual es verdad que en ese modelo de balance, una vez se reconoce relevancia constitucional a los derechos de la mujer, inevitablemente el tribunal se tiene que pronunciar sobre cuándo es que el Estado puede invocar la protección del feto de manera tal que eso tenga suficiente peso como para justificar la restricción del derecho constitucional. Dicho de otra manera, digamos, la mayoría creo que tiene razón cuando dice a la minoría, es decir, Dobbs cuando critica a Roe, de que mientras que nosotros en Dobbs no decimos nada sobre la vida, desde el punto de vista constitucional, cuándo empieza la vida, a partir de qué momento hay que protegerla, a partir de qué momento es suficientemente relevante como para restringir el derecho de la mujer, en cambio sí es verdad que Roe y la minoría se ven forzados a decir algo sobre la vida. Porque desde el momento que se dice que el derecho a la mujer a abortar no es absoluto y que llega a un punto a partir del cual el Estado tiene legitimidad para proteger al feto, bueno, toda la pregunta es ¿cuál es ese punto? Bueno, y ahí el punto, en el caso de Roe, es un punto como muy radical, ¿no? La viabilidad. Entonces hay un sistema de trimestres y luego la viabilidad. El sistema de trimestres cae con Casey, pero el tema de la viabilidad se mantiene en Casey, ¿vale? Bien. Hay un tercer modelo, digamos, ¿no? Que podríamos llamarle, en fin, con un poco de autorreferencia, el modelo europeo.
El modelo europeo es algo así, pensando en Alemania, pensando quizá en España. Es algo así como, bueno, los derechos de la mujer están, o sea, tienen relevancia constitucional. O sea, no va a ser el modelo de la neutralidad. No, no, no. La mujer aquí tiene derechos en juego, o en el caso del aborto, que tienen garantía constitucional. Y el feto también tiene relevancia constitucional. Es más, no es que pueda el Estado a partir de cierto momento proteger al feto, sino que tiene el deber constitucional de proteger al feto. Sería inconstitucional, digamos, que se pudiera abortar el último día justo antes de dar a luz. No, eso sería desproteger al feto, ¿no? En este modelo no es el modelo de la neutralidad, sino es un modelo de que en los dos, digamos, intereses relevantes tienen anclaje constitucional, pero la manera de resolver el conflicto no es con un punto fijo, radical, digamos, categórico como el de la viabilidad, sino un test muy light, si queréis, muy abierto de la proporcionalidad. ¿Vale? Proporcionalidad, bueno, pues que tiene que ser proporcional, es un derecho a abortar que no es absoluto, se puede restringir, entonces el Estado legítimamente puede proteger al feto, pero hay que ver, si hay un equilibrio. Y como esto es muy vago, se abre aquí un gran espacio para la deferencia hacia el Parlamento, ¿no? Que sea el Parlamento el que vaya decidiendo cómo armonizar, cómo ponderar estos intereses, y nosotros, jueces, intervenimos cuando nos parece que hay una clara desproporción, ¿no? Hay como tres modelos, y es curioso que, leída esta sentencia desde Europa, uno no encuentra en ninguno de los jueces un modelo, digamos, parecido al europeo. Son como modelos más bien extraños. Quizá Roberts es el único que se acerca algo al modelo europeo, diciendo que, bueno, mientras se proteja el derecho de la mujer a tener una oportunidad de abortar, pues, y eso lo protegemos pues, con un test más o menos de proporcionalidad. Bueno, por ahí seguramente va, pero en todo caso no hay una clara defensa, digamos, de lo que he llamado modelo europeo. Bueno, son tres maneras, supongo que hay más, ¿no? Pero tres maneras de organizar, ¿no?, el debate constitucional sobre el aborto. Y luego, ya acabo ya, está el tema de los precedentes, que es realmente fascinante, ¿no? Y aquí hay una serie de preguntas que las lanzo para el debate, ¿no? No es que yo haya pensado cuál es la respuesta a estas preguntas, pero, por ejemplo, en un momento dice la mayoría una cosa que es un leitmotiv en toda la jurisprudencia de los Estados Unidos. Como es rígida la Constitución americana, como cuesta mucho cambiar la Constitución americana, hay que compensar esto de alguna manera. ¿Y cómo se compensa? Haciendo más fácil revocar los precedentes. Y claro, esto es maravilloso porque ahí se nota una tensión fortísima en el sistema. Es decir, Estados Unidos es un país del common law. Y en los países del common law los precedentes tienen una fuerza extraordinaria. Extraordinaria. Uno de los grandes errores que se cometen en Europa es estudiar el modelo americano, leyendo a los realistas de los Estados Unidos. Los realistas vinieron a decir que estos los precedentes tampoco tienen la fuerza que oficialmente se reconoce. Entonces los europeos despistados llegamos a la conclusión que en el sistema americano los precedentes no pintan. Bueno, pintan y muchísimo. Incluso en este caso que se ha revocado el precedente ha sido medio siglo después. O sea, han tardado medio siglo para revocar un precedente, y aún con la oposición de los disidentes diciendo, ¿cómo se revoca un precedente? ¿Vale? O sea, no tiene nada que ver el peso del precedente en el common law que el que tiene en los países de tradición romano-canónica, del civil law, etcétera, etcétera. Pero claro, Estados Unidos, formando parte de la familia del common law, se encuentra con que tiene una constitución que algunos han dicho es la más rígida del mundo. Seguramente no es la más rígida, pero está en el top, en el ranking. Y eso es un problema. O sea, la Constitución americana no reconoce el derecho a no ser discriminado por razón de sexo, porque una enmienda de los años 70 para introducir el factor sexo como factor prohibido fracasó porque no tuvo la posibilidad de cumplir con las exigencias altísimas de supermayorías, etcétera, ¿no? O sea que hay una tensión muy interesante que se refleja en este caso, de manera muy clara. Luego hay una cosa que para los filósofos, ¿no?, en un momento dice, bueno, a ver, había Roe que se pronuncia sobre el aborto. Luego hay Casey que se pronuncia sobre si habría que revocar el precedente Roe. Y Casey, después de barajar una serie de factores, concluye que no hay razones para revocar el precedente Roe. Y ahora viene Dobbs. Y la minoría dicen, bueno, vamos a ver, es que aquí la pregunta no es si revocar Roe, porque eso ya se decidió en Casey. El
Porque Casey es un precedente sobre precedentes, es un precedente de segundo grado. Entonces aquí la pregunta es no si vamos a revocar Roe, sino si vamos a revocar Casey, que dice que no hay que revocar Roe. Es una cosa interesante. Bueno. Luego, una cosa también muy bonita de la sentencia, cuando la mayoría dice, bueno, vamos a ver, aquí estamos hablando solo del aborto, que nadie nos malinterprete. En ningún caso estamos cuestionando todo el conjunto de precedentes que hemos ido dictando, protegiendo la privacidad y una serie de derechos básicos. Bueno, claro, la minoría dice una cosa realmente divertida. Dice, bueno, vamos a ver, ¿os acordáis cuando en el caso Lawrence, esto se dice, ¿no? ¿Os acordáis que en el caso Lawrence dijimos que la Constitución protege el derecho a la privacidad y esto incluye el derecho de una pareja homosexual a consentir sexo? ¿Sí? ¿Os acordáis? ¿Qué dijo Scalia en el voto? Dice, ¿y qué dijo el tribunal? Esto es solo el derecho a meterse en la cama. Esto no tiene nada que ver con el matrimonio homosexual. ¿Y qué dijo Scalia? Decís hoy que esto tiene que ver solo con la relación sexual, pero esto va a ser un precedente para que el día de mañana reconozcamos en nombre de la Constitución el matrimonio homosexual. ¿Vale? Y tuvo razón Scalia, porque efectivamente sobre la base de ese precedente se montó más tarde la sentencia que reconoce el matrimonio homosexual. Entonces, dice la minoría, no nos gustaría a nosotros acompañar a Scalia en la lista de los profetas, porque efectivamente tuvo razón. Entonces, ahora esperamos no tener razón, porque lo que nosotros vemos es que por mucho que la mayoría diga que esta decisión solo afecta al aborto y no tiene ningún impacto en todo el conjunto de precedentes que tenemos protegiendo la privacidad, bueno, esto lo dicen ustedes hoy, pero ¿qué impide a un tribunal el día de mañana utilizar este precedente para desmantelar todo eso? ¿No? Nosotros mismos lo dijimos en el caso de la relación homosexual y vino un tribunal posterior que utilizó ese precedente para reconocer el derecho al matrimonio. O sea que, ¿hasta qué punto un tribunal hoy puede controlar el efecto doctrinal de sus precedentes? Pues muy poco, porque claro, un tribunal posterior puede utilizar un precedente y construir doctrinalmente más allá de lo que originariamente hubiera pensado el tribunal. Por cierto, es otro ejemplo del originalismo, ¿no? Pero originalismo no de los legisladores, sino originalismo de los que crean sentencias. Y luego ya, para acabar, también una nota interesante, como sabéis, en el civil law el gran héroe es el profesor, o sea, nosotros. En el common law el gran héroe es los jueces. Y aunque es verdad que en el common law no es raro citar artículos doctrinales, no es raro, pero no se puede decir que sea, digamos, el punto de partida del razonamiento judicial. Si a un juez allí tiene un campo de minas, que es todos los precedentes que ya se han dictado, y tiene que ir construyendo sus soluciones a partir de lo que hay ahí. Los comentarios de los profesores de universidad tienen un valor muy relativo a la hora de montar una sentencia y de justificarla. Pero aquí, de manera un poco, digamos, yéndose de lo que es más habitual, aquí la mayoría dice, bueno, a ver, Roe. Pero es que Roe, cuando se dictó Roe, ya hubo muchos profesores que criticaron Roe versus Wade. Este tipo de comentario es raro, raro que un tribunal diga cuántas veces un precedente fue o no criticado por los profesores, que les importa un pimiento los profesores lo que digan. Pero aquí ponen el listado de profesores y todos los que ponen son, claro, progresistas, ¿no? Es decir, Ely, Tribe, Tashnet, Bobby, Tamá, todos estos han publicado artículos diciendo que Roe versus Wade jurídicamente, y Tribe, asesor de Obama, Tribe, bueno, pues se han publicado artículos criticando desde el punto de vista jurídico la construcción de Roe. Bueno, esa es una razón más para decir que Roe quizá es frágil, ¿no? Bueno, esto es interesante porque yo al menos nunca había visto, digamos, este tipo de argumento. Que se cite a algún profesor, sí, pero que uno de los grandes argumentos para revocar un precedente es que hay un listado de profesores que ha publicado artículos en contra de eso, es raro, pero es hecho con toda la mala baba, claro. Son progres. Y oye, si los progres dicen que Roe estaba mal, pues ¿por qué nosotros vamos a decir que estaba bien? ¿No? Bueno, en fin, hay muchas cosas. Es fascinante esta sentencia y una gran cosa es que uno se reconcilia con el derecho. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la mayoría, con la minoría, lo que sea, pero están súper bien escritas estas opiniones. Y claro, no vayamos a comparar, ¿no? Pero digamos, da gusto. ¿No? Entonces, bueno, si no habéis leído la sentencia y los votos particulares, os lo recomendamos porque es
Es muy interesante y es fascinante el conjunto de cuestiones que uno va viendo según va leyendo. Pero en fin, habéis presentado muy bien las posiciones y yo creo que ahora es el turno para el debate. Muchas gracias, profesor Ferreras.